A ver, cuando pensamos en un acordeón, la mente se nos va casi en automático a un café parisino, a una fiesta de vallenato en Colombia o quizás a un salón de tango en Argentina. Pero lo que vamos a desgranar en esta explicación va muchísimo más allá de la música. Vamos a descubrir cómo el acordeón no es solo un instrumento tradicional, sino, de verdad, una auténtica maravilla de la ingeniería y un camaleón cultural en toda regla. Y aquí surge la gran pregunta, la que nos va a guiar en este recorrido. ¿Cómo es posible que un único invento europeo lograra conquistar el mundo entero? Es alucinante si lo pensamos. Cómo un concepto acústico, en apariencia tan súper simple, ha evolucionado para definir el folclore más tradicional y a la vez encajar perfectamente en la música moderna por todo el planeta. Es una historia llena de migración, pura innovación y una capacidad de adaptación asombrosa. Para entender todo este viaje, vamos a seguir esta ruta. Primero, veremos los orígenes y ese primer acordeón. Segundo, su expansión y evolución por Europa. Tercero, el gran viaje a las Américas. Cuarto, nos meteremos un poco en su mecánica para ver cómo funciona. Y quinto, hablaremos de su declive y su increíble renacimiento actual. Bueno, pues arrancamos con la sección 1, Orígenes y el primer acordeón. Ojo a esto, porque la semilla del acordeón tiene más de 3.000 años de antigüedad. Casi nada. Todo el tinglado se basa en el principio de la lengüeta libre, que es una pequeña lámina de metal que vibra cuando le pasa aire. Y resulta que este concepto tan clave lo introdujo el sheng, un antiquísimo instrumento chino. Fueron precisamente estos ecos milenarios, mezclados con los fuelles de los órganos portátiles europeos y algunos experimentos científicos del siglo XVIII, los que prepararon el terreno para la gran invención. Es como un puzzle gigante a lo largo de la historia. Pero el momento clave, el verdadero punto de inflexión donde arranca todo, llegó en 1829. En Viena, un fabricante llamado Cyril Demian, junto con sus hijos, patentó el invento que lo cambiaría todo, y lo llamó, como no, acordeón. Lo más fascinante es de dónde viene este nombre. Deriva directamente de la palabra acorde, porque la genialidad de Demian fue precisamente diseñar un instrumento que con solo pulsar un botón te producía acompañamientos armónicos, o sea, acordes completos de forma totalmente automática. Eso sí, no nos engañemos. Esos primeros modelos no eran ni de broma las máquinas precisas que vemos hoy en día. Eran súper limitados. Eran diatónicos y tenían poquitos botones, pero lo más loco es que eran bisonóricos. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que la mecánica te obligaba a estar empujando y tirando constantemente. Al pulsar un mismo botón sonaba una nota si estabas abriendo el fuelle y una nota completamente distinta si lo estabas cerrando. Un auténtico rompecabezas para tocar. Pasamos a la sección 2. Expansión y evolución en Europa. La verdad es que la idea se expandió como la pólvora. Después de Viena, Austria y Alemania se pusieron las pilas y se convirtieron en auténticos motores de producción. De hecho, en 1857 se funda en Alemania la mítica fábrica Hohner, que empezó a exportar a la Oestia. Mientras tanto, en Italia, cuenta la leyenda que un peregrino austriaco dejó su acordeón en un pueblo llamado Castelfidardo. Los artesanos locales le echaron el guante, lo perfeccionaron y convirtieron la ciudad en la capital mundial de fabricación, título que mantienen hoy en día. Y claro, para finales de siglo ya había arrasado en Francia, dando vida al icónico estilo musette en todos los cafés de París. Y solo hay que ver el cambio visual para entender esta evolución tan brutal. Pasamos de esos primeros modelos de madera que eran muy bonitos y ornamentados, pero mecánicamente súper simples, a unos diseños modernos que parecen prácticamente naves espaciales. En apenas unas pocas décadas, el acordeón dejó de ser una novedad rudimentaria para convertirse en una máquina hipercompleja, repleta de botones, registros y materiales avanzados, lista para satisfacer a los músicos más exigentes. Y de Europa a cruzar el charco. Vamos con la sección 3, el viaje a las Américas. Al cruzar el Atlántico junto a los inmigrantes europeos, el acordeón funcionó como un ancla cultural potentísima. Y lo más increíble es que germinó en géneros musicales completamente nuevos. En Estados Unidos, impulsado por alemanes e italianos, dio vida a la música cajún en Luisiana y al estilo Tex-Mex. En México se convirtió en el alma indiscutible de la música norteña. Y si seguimos bajando por las rutas marítimas hasta Colombia, vemos que se transformó en el corazón del vallenato. Pasó de ser un producto de importación a convertirse en un absoluto símbolo nacional. Y, por supuesto, hay que hacer una parada obligatoria en el Río de la Plata. Allí brilló con luz propia un pariente muy cercano de esta familia, el bandoneón. Aunque técnicamente es una variante, su impacto es literalmente legendario. Este instrumento se convirtió en la voz inconfundible, melancólica y desgarradora del tango argentino y uruguayo, y quedó inmortalizado para siempre gracias a maestros enormes de la talla de Astor Piazzolla. Llegamos a la sección 4, mecánica y tipos de acordeón. Vamos a ponernos un pelín técnicos, pero fácil. Para quitarle el misterio, podemos comparar sus tres partes principales con el cuerpo humano.
Es muy sencillo. Primero tenemos el fuelle, que hace literalmente la función de los pulmones. Segundo, las lengüetas metálicas, que al vibrar generan el sonido, haciendo exactamente lo mismo que nuestras cuerdas vocales. Y tercero, los teclados o botones, que operan como los selectores. Deciden por dónde va a salir el aire para dar con la nota exacta que se busca. Así que, si lo pensamos bien, toda la expresividad recae enteramente en el fuelle. Es ahí donde reside la verdadera alma de la interpretación. Al controlar magistralmente cómo se abre y se cierra el fuelle, el músico puede subir o bajar la intensidad, marcar muchísimo las articulaciones y darle una sensibilidad asombrosa a la canción. Es el motor de la emoción. Claro, a medida que la música pedía más, los instrumentos tuvieron que adaptarse. La evolución clave fue pasar de ese acordeón diatónico, más ligero pero limitado a ciertas notas, y a ese sistema loco de empujar y tirar, a los acordeones cromáticos y de piano modernos. Estos últimos permitieron algo revolucionario, la capacidad de tocar en absolutamente cualquier tonalidad. Esa versatilidad melódica infinita disparó su popularidad a nivel internacional, además de resultar súper intuitivos para los que ya sabían tocar el piano. Y dentro de toda esta innovación, no podemos dejarnos este avance monumental, el sistema de bajos Stradella. Esto resolvió un problema ergonómico gigante. Mediante una disposición superlógica de botones, la mano izquierda se convierte en toda una banda de acompañamiento. Con un solo dedo se puede tocar un bajo profundo e inmediatamente saltar a un acorde mayor, menor o incluso séptimas y disminuidos. Es ingeniería musical en su máxima expresión. Entramos ya en la recta final. Sección 5. Declive y renacimiento contemporáneo. A ver, la primera mitad del siglo XX fue su verdadera edad de oro. Era habitualísimo tener uno en casa. Sonaba en la radio, en el cine, en los salones de baile. Alcanzó incluso a la élite académica. Compositores clásicos como Sofía Gubaidulina o Luciano Berio hicieron obras especialmente pensadas para él. Pero de repente llegan los años 50 y 60. Estalla el rock and roll, aparecen las guitarras eléctricas, la revolución electrónica y el acordeón sufre un declive tremendo, apartándolo bruscamente del centro de atención. Pero la historia de los grandes inventos nunca terminan en el olvido. Desde finales del siglo XX estamos viendo una revitalización absolutamente espectacular. Un montón de artistas innovadores han desempolvado el acordeón y lo están metiendo en terrenos inexplorados. Hoy por hoy es una pieza clave en el jazz, nutre las raíces del folk moderno, sigue experimentando en la música clásica e incluso empasta a la perfección con los sintetizadores en el rock alternativo y la electrónica. Si sintetizamos un poco todo este viaje, la verdad es que te vuela la cabeza. Pensemos que un invento que sale de un pequeño taller vienés en 1829 consigue dar la vuelta al globo y convertirse en la piedra angular de culturas que son inmensamente diferentes, desde el frío del norte de Europa hasta el calor del Caribe, y lo hace sin perder jamás esa identidad sonora profunda y característica que tiene. Y para cerrar este recorrido queda esta poderosa reflexión extraída directamente de nuestras fuentes. Nos recuerda que la música sencillamente no reconoce fronteras. La próxima vez que suene ese sonido tan particular, ya sea en un tema de pop moderno o en una canción folclórica antigua, merece la pena detenerse un segundo a pensar. ¿Qué otro invento humano ha sido capaz de hablar tantísimos idiomas culturales diferentes, manteniendo intacta su propia voz? Es para pensarlo, ¿verdad? Ha sido un placer explorar esto hoy y hasta la próxima. Hola, bienvenidos a este desglose sobre la historia y la tecnología de, una auténtica obra maestra de la ingeniería, el acordeón. Vamos a sumergirnos de lleno en un viaje fascinante a través de sus teclas y sus fuelles. Vamos a ver cómo se combinó el ingenio de diferentes continentes para crear esta orquesta portátil que literalmente revolucionó la música popular. Así que vamos al lío. A ver, la pregunta del millón es, ¿dónde nació realmente el acordeón? Porque claro, lo más normal es asociarlo con escenarios muy concretos. Seguro que la mente viaja enseguida a esos cafés parisinos con música musette de fondo, a las calles frías del este de Europa, o quizá a la inmensa energía de la música norteña en México, ¿verdad? Pero resulta que su verdadero origen, el concepto científico detrás de todo, te va a dejar sin palabras. 3000 años. Sí, has oído bien. Los principios acústicos que hacen sonar a esta maravilla no nacieron en Europa hace un par de siglos, sino en Asia, hace más de 3000 milenios. Es una auténtica locura pensar que el motor de un instrumento tan icónico tenga una antigüedad tan brutal. 1. El ancestro milenario asiático. 2. La patente vienesa de 1829. 3. Diatónico contracromático. 4. La gran expansión global. Y 5. Virtuosos que cambiaron todo. Esta va a ser nuestra hoja de ruta rápida para entender cómo pasamos de la física antigua a un auténtico fenómeno mundial. Empezamos por el principio. Sección 1.
el ancestro milenario asiático. Porque para entender de verdad este aparato, tenemos que mirar mucho más atrás del siglo XIX. La historia empieza con el Shen chino, una especie de órgano de boca superantiguo. Era un artilugio fascinante que utilizaba unos tubos de bambú conectados a una cámara de aire central. Tú simplemente soplabas a través de ella y ya está. Imaginaos la cara de los científicos y constructores de órganos europeos cuando los viajeros lo trajeron de vuelta a finales del siglo XVIII. Se quedaron completamente alucinados. Y aquí llegamos a la clave del asunto, la famosa lengüeta libre. Es literalmente el motor acústico, el corazón del instrumento. Básicamente es una pequeña lámina, ya sea de metal o de caña, que vibra libremente cuando le pasas aire. Produce un sonido riquísimo y súper potente sin necesidad de tener los tubos gigantescos de un órgano de iglesia. Es una piececita diminuta haciendo un trabajo gigantesco. Damos un salto temporal enorme hasta nuestra segunda etapa, la patente vienesa de 1829. Sitúate en la Europa del siglo XIX, un lugar en plena fiebre de experimentación con este tipo de lengüetas. Exactamente el 23 de mayo de 1829, en Viena, un constructor de pianos llamado Cyril Demian patentó, junto a sus hijos, un dispositivo revolucionario. ¿Cuál era el truco? Que al apretar una sola tecla en su cajita izquierda, sonaba un acorde completo, un accord en francés. De ahí viene precisamente el nombre de acordeón. Además, el invento era diatónico y bisónico, es decir, abres el fuelle y da una nota, lo cierras sin soltar ese mismo botón y ¡paf!, te da otra nota completamente distinta. Una auténtica genialidad. Pasamos rápidamente a la tercera parte. Diatónico contra cromático. Porque claro, las patentes caducan. Y cuando la de Demian expiró en poco tiempo, los artesanos empezaron a copiar y modificar el diseño, creando una bifurcación histórica en esta tecnología. De aquí surgen dos mundos totalmente distintos. Por un lado tenemos el acordeón diatónico, compacto, bisónico, que rápidamente se convirtió en el motor rítmico indiscutible de la música folk y los bailes rurales. Y por otro lado, el acordeón cromático. Este apareció buscando algo más versátil para la música más académica. Era unisonoro, o sea, daba la misma nota al abrir y cerrar, e introdujo mecánicas complejas como el teclado tipo piano o el famosísimo sistema de bajos Stradella. Pero claro, una buena idea necesita distribución a gran escala, y ahí entraron en juego ciudades como Castelfidardo en Italia y Trossingen en Alemania. La producción en masa explotó. De repente este instrumento mecánico tan complejo empezó a fabricarse a escala industrial, lo que hundió los precios y lo transformó en un dispositivo súper asequible. Lo que nos lleva al punto 4, la gran expansión global. Con los precios por los suelos gracias a las fábricas europeas, el acordeón estaba listísimo para abandonar los salones aristocráticos y comerse el mundo. Y menudo viaje, de verdad. Fijaos en la línea de tiempo. Tras la Revolución Industrial de 1850, empezó a viajar en los barcos junto a marineros e inmigrantes. Pensadlo bien, un solo músico con un acordeón podía sustituir a toda una banda rural, poniendo él solo la melodía, el ritmo y la armonía a la vez. Así es como acabó dándole forma a las romerías del País Vasco con la triquiticha, marcando el paso del forró en Brasil o colándose en la edad de oro del jazz, un arraigo cultural absoluto. Llegamos al quinto y último punto. Virtuosos que cambiaron todo. Porque la ingeniería es genial, sí, pero la historia la hacen las personas. Se necesitaba gente brillante para llevar estos fuelles al límite absoluto. Y vaya si los hubo en todos los géneros imaginables. En la música clásica tenemos figuras enormes como Mogens Ellegard o el virtuoso ruso Friedrich Lipps, que consolidaron el acordeón dentro de los conservatorios. Y en el jazz, pioneros como Art Van Damme, con una agilidad en los dedos que literalmente rivalizaba con la velocidad de los mejores pianistas de la era del swing. Luego están esos íconos que reescribieron las reglas culturales. Astor Piazzolla utilizó el bandoneón, que es un pariente directo, y creó el nuevo tango, elevando un sonido súper callejero a los teatros más prestigiosos del mundo. O en el folclore, Kepa Junquera, que mezcló ritmos tradicionales vascos con sonidos globales y acabó llevándose un Grammy latino. El impacto ha sido universal. Y ojo, que la adaptabilidad moderna sigue siendo una pasada. Tienes desde Ramón Ayala, el mismísimo rey del acordeón, definiendo la música norteña, hasta Steve Jordan, al que llamaban el Jimi Hendrix del Tex-Mex porque le enchufaba pedales de distorsión al instrumento de forma salvaje. Incluso tenemos las parodias de la cultura pop de Weird Al Yankovic. El acordeón es, sin duda, el mayor camaleón musical. Hoy en día, después de sobrevivir al bombazo del rock y la guitarra eléctrica en los 60, no solo tiene un enorme prestigio académico, sino que ha dado el salto al futuro. Se ha integrado en la era digital con modelos electrónicos MIDI. Estos aparatos tienen sensores de altísima precisión que replican de forma exacta la respuesta física del aire, pero te permiten simular cualquier sonido que te pase por la cabeza.
Entonces, sabiendo que este motor acústico inventado hace 3000 años ha sobrevivido adaptándose a culturas y continentes de todo el planeta, la gran pregunta es: ¿hacia dónde va a evolucionar ahora con la tecnología digital? Con las nuevas herramientas y el ingenio humano sin fronteras, las posibilidades del acordeón parecen literalmente inagotables. Ojalá este análisis te haya hecho descubrir y valorar de una forma totalmente nueva a esta maravilla de orquesta portátil. Nos vemos en la próxima.